31 de octubre de 1517 inició un gran despertar en las iglesias del siglo XVI, conocido como la Reforma Protestante, que fue un retorno a las Escrituras, un redescubrimiento del Evangelio y un avivamiento de la fe que había quedado enterrada en una montaña de tradiciones religiosas. Un monje alemán, Martín Lutero, clavó sus 95 tesis en las iglesias de Wittenberg, denunciando los abusos de las iglesias de su época. ¿Con cuál intención? Con reformar, con corregir las prácticas que estaban en contra de la Biblia. De allí surgen las iglesias bíblicas, las iglesias evangélicas o iglesias reformadas. Es por esta razón que celebramos el 508 aniversario de la Reforma Protestante para glorificar a Dios. Pero no solamente para esto, mis hermanos, sino para alentarnos, para motivarnos, porque ellos pasaron cosas peores que tú y que yo. En la Edad Media había una situación crítica. Había inseguridad como nunca en la historia. Las enfermedades como la peste negra, las pandemias, eran el pan de cada día. Las guerras eran muchísimo más comunes que hoy. Todos los países estaban en guerra con las famosas cruzadas de la iglesia. Había desastres naturales por doquier. Las situaciones de los países, tanto económica, políticas y socialmente, eran horribles, peor que nuestro país. Tenían gobernantes infinitamente más malvados. Reinaba el temor por todos lados, por tu vida, por tu salud, pero sobre todo por tu salvación. La gente no estaba segura del perdón de Dios. Veían al Señor como un Dios lejano, un Dios airado que quería condenarlos a todos, y la incertidumbre los carcomía. La iglesia de su época estaba totalmente desviada de la fe, con un falso evangelio, con falsos maestros, con ladrones que pedían dinero para que las personas salieran del purgatorio o entraran al cielo. Tú solamente podías acercarte a Dios por medio de santos, por medio de papas, por medio de obispos o comprando indulgencias. Y ciertos milagros se hacían solamente con ofrendas. ¿Les suena familiar? La iglesia sigue estando en el mismo estado. Y ellos se preguntaban, ¿hay algo seguro? ¿Hay algo estable? ¿Hay algo inmutable? Ellos necesitaban esto. Y tú y yo también lo necesitamos, mis queridos hermanos. Seguramente tú tienes muchísimos problemas, aflicciones. A lo mejor estás sufriendo persecución por tu fe. Hay muchos temores que todos estamos luchando. Y no sabes seguramente en dónde refugiarte, en dónde encontramos ese búnker estable. El Salmo 46 responde a esta pregunta. Nos da esperanza diciéndonos que podemos confiar en este único refugio en medio de cualquier adversidad. ¿Cuál será este refugio? Nuestro Dios. Por tanto, el sermón de hoy se titula Dios, mi refugio seguro. Dios, mi refugio seguro. Y el mensaje que nos da el Salmo 46 es el siguiente. Iglesia, no temas, porque Dios es tu refugio seguro en un mundo inseguro. Iglesia, no temas, porque Dios es tu refugio seguro en este mundo inseguro. Y hoy quiero darte 3 promesas para que no temas, para que no desmayes. La primera será, Dios es tu refugio contra las adversidades. Dios es tu refugio contra las adversidades. En segundo lugar, Dios está contigo en las adversidades.
Dios está contigo en medio de las adversidades. Y en tercer lugar, Dios vencerá a las adversidades. Dios vencerá a las adversidades. Realmente espero que aprecies el poder y el cuidado de Dios para tu vida, con el fin de que confíes en Él como el único refugio en medio de tus problemas. Que este salmo sea un oasis, un bálsamo para tu alma, que sea de alivio en estos tiempos de dolor, como lo fue para Lutero y como lo fue para la iglesia durante toda su historia. Este salmo fue sumamente importante tanto para la vida de Lutero como para los reformadores. De hecho, fue tal el impacto en Lutero que lo inspiró a escribir su famoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que es el himno oficial de la Reforma protestante. Lutero amaba los himnos. Decían que era una pequeña Biblia dentro de la Biblia y le daban una confianza en Dios única, en particular el Salmo 46. Este salmo lleva como título común en las Biblias: Dios es nuestro amparo y fortaleza. En el versículo 0, que es la descripción del salmo que está encima del versículo 1, dice: para el director del coro, salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran esa generación de Coré, el que se rebeló contra Moisés, que constantemente fueron componiendo salmos e himnos para el Señor. Luego dice compuesto para Alamot, que significa que es un cántico para voces femeninas. Este salmo está en el libro 2 de los salmos, que son salmos de confianza por la redención que Dios ha hecho a su pueblo en medio del exilio. Habla de la soberanía de Dios, del reino y del triunfo del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, el Salmo 46 es un canto de victoria, porque Dios ha protegido a su pueblo de sus enemigos. Parece, aunque no es seguro, que fue escrito luego de la victoria de Judá en tiempos del rey Ezequías. Los asirios estaban oprimiendo al reino de Judá y Dios los destruyó sin ellos mover un solo dedo. Dice que el ángel del Señor mató a 185,000 hombres. Dios pelea por ellos. Dios es su refugio. Y esto nos lleva al primer punto, a la primera promesa. Iglesia, no temas, porque número 1, Dios es tu refugio en las adversidades. Por tanto, no temeremos. Dios es tu refugio en las adversidades. El himno de Lutero comienza así: castillo fuerte es nuestro Dios, espada y armadura. Ante diluvios del dolor, su ayuda fiel perdura. Nuestro enemigo vil nos quiere destruir. Con odio deja ver su astucia y gran poder. Es cruel sobre la tierra. Muchas personas idolatran a Martín Lutero. Dicen, este gran hombre valiente que inició la Reforma protestante. Pero no, mi hermano, él no era valiente. Él era bien cobarde. En una ocasión, él iba por un camino y hubo una gran tormenta con rayos. Y fue tanto su miedo que rogó al cielo y dijo: Santa Ana, ayúdame y me convierto en monje. En efecto, él sobrevivió y se convirtió en monje. Y al estudiar las Escrituras pudo observar algo muy crucial: la santidad de Dios. Algo que le produjo mucho pavor, mucho miedo. Como un vil pecador como yo puede estar delante de un Dios 3 veces santo. Él pasaba muchísimas horas en el confesionario confesando sus pecados, porque le daba pavor que se quedara uno sin perdonar y éste lo llevara al infierno. Creía que Dios lo iba a destruir.
y que todo el mundo se le venía abajo con esta situación política y económica que sufría Alemania. ¿Te has sentido así alguna vez? Con ansiedad, con miedo, con preocupación, como si no tuvieras el perdón de Dios. Lutero no solamente vio que Dios era santo, sino que pudo llegar a la verdad de que Dios también era amor. Él es una fortaleza protectora para los suyos. Dios ofrece salvación y refugio a todo aquel que cree en Él. No por medio de indulgencias, no por medio de santos, no por medio de mis obras o de mis méritos, sino simplemente porque Dios quiso hacerlo, simplemente por la gracia del Señor. Por eso el Salmo 46 comienza con una declaración. Dice, Dios es tu fortaleza, Dios es tu ayuda. El versículo 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este es una fuente de confianza y seguridad para el pueblo de Israel. Noten que ellos se centran en Dios, no en los problemas. Comienzan enfocados en ¿quién? En Dios. En un mundo lleno de peligros, nosotros solemos desviar la mirada del Señor y ponerla en nuestros problemas, en nuestras situaciones, por lo que comenzamos a disminuir el tamaño de Dios y empezamos a ver a Dios como un Dios pequeño, como un Dios que no puede hacer nada. Por eso decía alguien que si tenemos un bajo concepto de Dios, vamos a temer, vamos a tener miedo, porque nuestro Dios va a ser sumamente pequeño, un Dios que no es poderoso para salvarnos. Por eso el conocer a Dios nos hace confiar en Dios y quita toda duda y todo temor de nosotros. Por eso es tan importante conocer los atributos de Dios, mi hermano. El salmista pone una metáfora. Dice que Dios es una fortaleza, es un castillo, es un búnker gigante donde sus murallas rodean su pueblo y no permite que ningún mal llegue a él. El ejemplo que nos ponen las escrituras y el mismísimo Señor Jesús es que Dios es como una gallina que pone sus alas sobre los polluelos y no permite que nadie les haga daño. ¿Ustedes han visto cómo se pone la gallina si tú intentas tocar sus polluelos? Así es la protección de Dios para con los suyos. Miren, al conocer que Dios es inmutable, que no cambia, esto me da esperanza, porque todo cambia, todo es inestable, pero Él no, mis hermanos. Santiago dice que no hay sombra de variación en Él, que nada puede mover a nuestro Dios inmutable. La Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Quién puede contra nuestro Dios? Dice que Dios es inmortal. ¿Quién puede dañar o matar a nuestro Dios? ¿Quién puede traspasar los muros de esta fortaleza y ganarle? Dice Isaías que las naciones son como una gota, como una mota de polvo para Dios. Él solamente con un soplo puede destruirnos sin pestañear. La Biblia también dice que Dios es amor y tiene un amor incondicional para con su pueblo. Dice que Dios es fiel, lo que vimos en la clase, que Él permanece y Él cumple todas sus promesas. Aunque yo falle, Él me guarda, Él está allí para mí, porque me ama. Él ha hecho un pacto eterno con su pueblo y no será roto. El Salmo nos dice también que Él es pronto auxilio, que Él nos ayuda en medio de nuestros sufrimientos. Él no llega cuando yo quiero, Él llega pronto, Él llega justo a tiempo. Por eso debemos entender lo siguiente: Dios no quita nuestros problemas si no es necesario, porque Él tiene un plan soberano incluso para nuestros problemas. ¿Qué pasó con la cruz? ¿Se le escapó de las manos a Dios que mataran a su hijo? No.
Ese era el plan soberano de Dios. ¿Fue malo? ¿Fue cruel? En cierto sentido, sí. Pero fue por ese acto malvado que tú y yo tenemos salvación. Dios usa el pecado del hombre, las cosas malas para bien. Así que Dios a lo mejor no te quite ese problema o situación que tú tienes. Lo que sí te promete es que te va a dar poder para soportar las pruebas. Porque estas pruebas tienen el propósito de hacerte crecer en carácter, para hacerte madurar y para hacerte más dependiente de Dios. Una promesa hermosa la podemos encontrar en Romanos 8, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Bien qué? ¿Para lo que yo considero bien? No, para lo que Dios considera bien. Puede que para mí no sea bueno, pero para Dios lo es. ¿Por qué? Porque en Romanos 5 nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo nos vamos a gloriar en los sufrimientos y en las tribulaciones, Pablo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Nos da gozo en esa gloria que está por venir. El sufrimiento, las pruebas, nos hacen madurar, mis hermanos. Porque cualquiera depende de Dios cuando todo está bien. Cualquiera tiene fe cuando no hay problemas. Pero cuando llega la adversidad, ahí es donde realmente vemos si creemos en Dios o no. Como dijo Thomas Manton, cuando todas las cosas están en silencio y cómodas, vivimos por los sentidos, en lugar de vivir por la fe. El valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. ¿Quieres saber que eres un soldado listo para la guerra? No lo vas a saber en tiempos de paz, sino cuando estés en el campo de batalla. O como dijo Agustín de Hipona, Dios tuvo un hijo sin pecado. ¿Quién es este? Cristo. Pero no tuvo ningún hijo sin sufrimiento. El Salmo 34 nos dice que cercano es Dios a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Qué hermoso, ¿verdad? Pero dice, muchas son las aflicciones del justo. Wow. Muchas son las aflicciones del justo. Así que cuando sientas que ya no puedas más, mi hermano, acude a Dios, acude a Él, porque Él va a escucharte. Él es tu pronto auxilio. Tu oración será contestada. Sí, créeme que sí. Hay 3 respuestas posibles. Sí, todavía no o no. Pero Dios va a responder tu oración. Él va a ser de consuelo y de ánimo para ti. Así que conociendo a nuestro Dios, ¿por qué debemos temer? Este es el llamado que nos hace el Salmo 46. No temeremos aunque el mundo entero se desmorone. El versículo 2 y 3 dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Y culmina con esta palabra Selah, que es una pausa para reflexionar. Hágalo, reflexionemos. Wow, ¿qué quiere decir el salmista con esto? El salmista usa una metáfora, nuevamente, de una catástrofe natural. Vemos que produce mucho terror, vemos algo que es de sumo peligro. ¿Y quién puede impedir esta catástrofe natural? Estamos completamente indefensos, mi hermano. Nadie puede sobrevivir a esto. Hay una tempestad en el mar, las aguas entran con violencia a la tierra, se destruyen las ciudades, los montes caen. ¿Quién puede sobrevivir a esto? Esto nos provoca completo miedo y temor. Los montes para los judíos simbolizaban estabilidad y fuerza.
Y en Caracas lo sabemos, que somos una ciudad con muchísimos montes. El monte Ávila es gigante, majestuoso. Pero ¿qué pasa si el monte Ávila se viene abajo? Nos va a dar un temor horrible. ¿Por qué? Porque lo más estable que conocíamos se vino abajo. También el salmista usa el mar como metáfora. Los judíos veían el mar como un símbolo de caos, de desorden y de peligro. Si no, vean el diluvio o el mar rojo. Eran símbolos de obstáculo y de peligro para el pueblo de Israel. Y más si ves un tsunami viniendo hacia ti, una fuerza tan destructiva, sé que nadie va a tener paz en ese momento. Vivimos en un mundo lleno de adversidades, porque nada perdura. Todo es un peligro constante. Miren, el único requisito para que mueras es que estés vivo. Así de sencillo. Cualquier cosa es un peligro para tu muerte, hermano. ¿Qué te puede salvar? Han construido presas, han construido refugios, incluso para olas, pero la naturaleza se ha llevado eso con el menor esfuerzo. Necesitamos un castillo fuerte que esté sobre un monte gigante, inamovible, firme, formidable, que ninguna ola pueda alcanzarlo, que ningún terremoto pueda tumbarlo. Este es Dios, mis hermanos. Dios es nuestro monte, Dios es nuestro castillo fuerte, nuestro refugio. Y nada, ni siquiera el tsunami más grande del mundo puede mover a nuestro Dios. Hay muchas personas que dicen que Dios me va a proteger, Dios me va a sanar, a mí nada me va a tocar, no voy a tener ningún problema. Pero no se han dado cuenta que la Biblia dice que Él no está con nosotros después de la tormenta. Cuando ya finalmente termina, Dios está con nosotros. No. Es que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Noten que el Salmo dice, y aunque los montes se deslicen, no dice que Dios va a evitar que los montes se caigan. Dice, aunque no temeremos. Precisamente por esto Dios es un refugio. Si no va a haber problemas, sufrimiento, entonces, ¿por qué Dios va a ser un refugio? En Juan 16, versículo 33, el Señor Jesús nos da una promesa. Sí, una promesa. ¿Estás listo? En el mundo tendrán aflicción. Wow. En el mundo tendrán aflicción. Es una promesa para nosotros, mi hermano. Pero tranquilos, confíen. Yo he vencido al mundo. Él estará con nosotros en medio de esta adversidad. Dios nos libra de los problemas si es su voluntad, si es su propósito. Pero lo que sí es seguro es que Él estará contigo en medio tuyo, mi hermano. Como estuvo con Israel, como estuvo con los apóstoles, como estuvo con los mártires o como estuvo con los reformadores. Bastante que sufrieron, bastante que se enfermaron. Muchos fueron asesinados por su fe, pero Dios estuvo igualmente allí con ellos y ellos no tuvieron miedo porque Dios estaba con ellos. El Salmo 23, hermoso salmo, dice, aunque pase por el valle de sombras y de muerte. Noten, Dios no es que me saca del valle de sombras y de muerte, no. Pero aunque yo pase por ahí, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Dios es el único refugio estable, lo único estable en un mundo inestable. Dios es la fortaleza inconmovible en un mundo tan conmovible. Por eso puedes descansar en Él, mi hermano. Puedes llorar, puedes tener alivio únicamente en el Señor.
Él está atento a tus necesidades. Así que venga lo que venga, no temas. ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Por eso debemos anclarnos en las promesas del Señor. Ellas son las que le dieron confianza a Lutero. Cuando llegó la peste a Alemania, él tuvo miedo. Pero ¿sabes qué hizo? Quiso convertir su casa en un hospital, corriendo el peligro de enfermar él o que enfermara su familia. Esta es una fe puesta en práctica. Al ser buscado por el Papa, él tuvo que esconderse por varios años en un castillo. De hecho, de ahí viene el título de su himno. Y allí Dios lo usó para traducir la Biblia al idioma de su pueblo. Por eso una de sus estrofas dice: aunque este mundo y la maldad intenten deshacernos, dispuso Dios que su verdad triunfe en medio nuestro. No hemos de temblar por miedo a Satanás. Vencernos no podrá, pues él derrotado está. Con solo una palabra. Con solo una palabra. Y esto nos lleva al segundo punto. La segunda promesa. Iglesia, no temas, porque Dios está contigo en las adversidades. Dios está contigo, con su pueblo. Lutero, después de mucho buscar, investigar, llegó finalmente al hermoso evangelio, mis hermanos. Se dio cuenta de que Dios no es un Dios lejano, que podemos acceder por medio del pastor, por medio de unas ofrendas o por medio de buenas obras. No. Podemos acceder por medio de la misericordia de Dios. Él tuvo tal gracia que descendió y habitó en medio de nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora por medio de Él podemos entrar en la ciudad de Dios. Gracias a nuestro Señor. Tenemos pase directo a la presencia de Dios, al trono de la gracia. Por eso Lutero dijo: cuando comprendí por primera vez el Evangelio, miré y vi las puertas del paraíso y se abrieron de par en par y yo las atravesé. Estar con Dios es lo que más anhelamos todos nosotros. Y por eso la alegría de la ciudad de Dios es a causa de su presencia allí. Vamos a la otra estrofa del Salmo 46. En los versículos 4 y 5 dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Noten el gran contraste del caos del mar, del océano, ahora con la calma de este río. Para los judíos, el río era símbolo de calma, de vida, de bendición y de purificación. El río era todo lo opuesto al mar. Eran aguas refrescantes. Para las ciudades, los ríos eran fuente de alegría. ¿Sabes por qué? Porque si los asediaba un ejército, ellos no se iban a morir de sed, porque el río atravesaba toda la ciudad. Sin embargo, Jerusalén no tenía río. Entonces, ¿a qué se refiere el salmista cuando dice que este río está en la ciudad de Dios? Se refería a la presencia del Señor. Jerusalén no tenía río, pero tenía el templo, que simbolizaba la presencia del Señor con su pueblo. Esto es lo único que podía darle vida y esperanza a Israel. Nosotros ahora, por el Espíritu Santo que somos morada y templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos parte de la ciudad de Dios. Somos su iglesia, somos su pueblo. ¿Y sabes quién es ese río que nos da vida? Apocalipsis 20 dice: un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, salía del trono de Dios y del Cordero. Dios es ese río que nos da vida, que sacia nuestra sed. Dice: ya no habrá más maldición,
El trono de Dios y del Cordero estará allí, y su siervo le servirá. Ellos verán su rostro, y ya no habrá más noche, ni tendrán necesidad de luz, ni del sol, porque el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El Señor Jesús dice: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y dice en Juan 4, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Oh, wow, mi hermano. Solamente Dios puede satisfacer la sed de tu alma. Solamente Dios nos puede dar propósito y sentido en esta vida tan caótica e inestable. Estar con Dios es la felicidad en su plenitud. Dios es la felicidad. Y solamente cuando te deleitas en Él, serás feliz. Pero si estás sin Él, hermano, es el mismísimo infierno. Si Dios se fuera del cielo, siendo el cielo, serías el infierno. El cielo es el cielo únicamente porque Dios está allí en amor y en gracia para con nosotros. Fuimos creados para Dios, para glorificarlo y para gozarnos en Él para siempre. Por eso debemos amarlo. ¿Sabes por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Y solamente en Él encontramos completa complacencia y contentamiento. En Filipenses 4:13, Pablo dice que no importa cualquier situación que tenga. Puede que tenga hambre, puede que estés enfermo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. No necesito más nada. ¿Y cuando Dios me muestra esta misericordia? Bueno, los enemigos solían atacar al alba, al amanecer, pero Dios también, ¿sabes por qué? Porque sus misericordias protegen a los suyos desde el alba. Dice en Lamentaciones 3, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. La ciudad de Dios no solamente se alegra por su presencia, sino también por la defensa que Dios hace de ellos. El versículo 6 dice: bramaron las naciones o gritaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Las naciones braman, gritan como el mar en contra del pueblo de Dios. Nos persiguen, nos difaman, quieren destruirnos, pero Dios con una sola palabra, con su voz, con tan solo hablar, destruye a sus enemigos. Porque si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién puede contra nosotros? Somos un pueblo pequeño, indefenso, pero Él va a prevalecer, no por nuestra capacidad, no por nuestra inteligencia, no porque seamos soldados expertos, no por el tamaño de nosotros, sino por el poder de Dios. Él será exaltado. Y esto nos lleva al tercer punto, a la tercera promesa. Iglesia, no temas, porque Dios vencerá a las adversidades. Será exaltado por sus obras. La invitación que nos hace el salmista ahora es a contemplar las obras de Dios. Vamos a la estrofa número 3, versículos 8 y 9. Dice: vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Nos invitan ahora a maravillarnos en Dios. ¿Saben por qué? Porque las obras de Dios
revelan quién es Él y lo que Él puede hacer. Así que medita en su soberanía, medita en sus promesas, recuerda cómo Dios te ha cuidado, cómo te ha sostenido hasta aquí. Por eso es tan importante recordar la historia de la iglesia, porque vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo, porque vemos cómo nos ha cuidado y nos ha protegido en medio de tanta persecución, de tanta oposición. Dice el pastor Ángel Cardosa: si el futuro es incierto, debo pensar en cómo Dios obró en el pasado. Así como tuvo control en el pasado, lo tendrá en el presente y lo tendrás en el futuro, mi hermano. Dios es fiel siempre. Y si fue fiel en el pasado, será fiel hoy. Confía en eso. ¿Y cómo Dios nos protege? ¿Cómo Dios nos defiende? Bueno, Él humilla las cosas que el hombre exalta. Él quita toda confianza de lo que el hombre tiene su confianza. Él no simplemente llega y destruye a sus enemigos y ya. ¿Qué hace en el Salmo aquí? Destruye las armas, destruye sus carros, el arco y la lanza, que son símbolos de fuerza, de seguridad para las naciones, ¿no? Las bombas atómicas, los misiles, los aviones, todo eso es símbolo de poder y fuerza. Y Dios lo despedaza completamente y dice: ¿y ahora qué van a hacer sin su fuente de poder, sin su fuente de seguridad? Aquí vemos el poder de la palabra de Dios, mis hermanos. Con un simple chasquido, con una simple palabra, Dios hace todo. Aquí está el poder del evangelio, que es la base de todos, mis hermanos. Es lo único firme que tenemos en esta vida, la palabra del Señor. Por eso Primera de Pedro dice: la palabra del Señor permanece para siempre. No permanece por un rato, permanece por todas las generaciones, mis hermanos. El Señor va a derribar todo lo que nosotros tengamos como refugio. Cualquier cosa. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en algo, en un ídolo, el Señor se encarga de destruirlo para hacernos ver: eso no es tu refugio. Eso no puede hacer nada por ti. Porque hay una promesa hermosa: la maldad es temporal, hermano. La gran Babilonia será destruida. Todos los santos celebrarán y habitaremos con el Señor en la nueva Jerusalén. Dice en Apocalipsis 21 que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. El tabernáculo de Dios está con los hombres y Él habitará en medio de ellos. Y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Gloria a Dios, mis hermanos. Por eso la orden que nos hace el Señor ahora es esta. Versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Ahora Dios se dirige a nosotros y nos dice: callen y confíen, porque el ser humano suele querer controlar las situaciones. Quiere ser el soberano y no dejar que el soberano actúe. Quiere hacer y forzar en las cosas cuando él no puede controlar absolutamente nada. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la barca durmiendo, que hubo la gran tempestad? Muchos falsos maestros han dicho: tú tienes que pararte y decirle a los problemas: cállate, enmudece, yo lo declaro ahora. Herejía. Tú no puedes controlar, ni ordenar, ni hacer nada, mi hermano. Pero sí puedes confiar en aquel que controla y le ordena al mar
y al viento. Cristo dormía confiadamente, porque él estaba teniendo fe en ¿quién? En su Padre. Él sabía que en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, su Padre lo estaba protegiendo. Así que Dios no solamente manda a silenciar la tormenta, sino a nosotros. Cállate, deja de intentar hacerlo por tus propias fuerzas. Ten fe, confía únicamente en mí, porque Él es nuestra paz, mi hermano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es tu tranquilidad en medio del caos. Y esto nos cuesta mucho, porque somos muy incrédulos. Tenemos muy poca fe. Nos creemos autosuficientes, que yo puedo hacerlo, que he llegado hasta aquí por mi trabajo, por sudar, por ser una persona sumamente inteligente y capaz. Confiamos en los seguros, en mis ahorros, en el partido político, en ciertas cosas que yo he planificado para el futuro. Pero no, mi hermano. Esto solamente te provoca más ansiedad y más estrés. Ahora yo te pregunto, ¿estás teniendo fe? ¿Estás confiando en el Señor? Dices, yo tengo fe, pero lo voy a forzar, lo voy a hacer yo para ver si sale. Digo, Dios es soberano, pero yo voy a ayudarlos un poquito aquí. Escoge hoy, mi hermano, cuál es tu refugio y fortaleza. ¿El Señor o la casa de arena que has hecho? Que seguramente el mar se la llevará. ¿Estás poniendo tu fe en las circunstancias o en aquel que te puede sostener en medio de esas circunstancias? En medio de la situación más aterradora, puedes confiar en Dios, mis hermanos. Ciméntate en Él, porque si tú estás cimentado en otra cosa, sea en tu trabajo, en tu casa, en tu pareja, en cualquier cosa, eso se te va a venir abajo y tú te vas a caer con Él. Pero si tú te afincas en el único cimiento seguro, no serás destruido, sino que podrás estar en paz con el Señor. Él será exaltado, mi hermano. Sea como sea para proteger a su pueblo o sea para condenar a los malvados. Él será glorificado. Por eso el Salmo culmina con el estribillo que se encuentra en el versículo 7 y en el versículo 11. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jacob no fue el mejor patriarca de Israel para nada, pero la misericordia de Dios lo alcanzó y a nosotros también nos alcanzará, porque la iglesia, el Señor la ha protegido como un guerrero celoso y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lutero, en el himno, hay una estrofa que dice así: en nuestra fuerza no hay poder, seríamos vencidos, mas por nosotros lucha aquel, el justo escogido. Y te preguntarás, ¿quién es Él? Es Jesucristo el Rey, de ejército Señor, por siempre el mismo Dios. Él ganará la guerra. Lo que provocó que los reformadores confiaran tanto en Dios, ¿sabe qué fue? Cristo, mi hermano. Cristo. Gracias a Él es que tenemos el perdón completo de todos nuestros pecados. Por fin ellos vieron el perdón total, que no tengo que temer, que tengo una seguridad total de mi salvación y que mi salvación está segura en Cristo, que es solamente por medio de la fe en Él que yo recibo el perdón de Dios gracias al sacrificio del Señor. Por eso en Romanos 1:17 dice, el justo vivirá por la fe. No soy justificado simplemente por la fe inicial, sino que es una fe que tengo durante toda mi vida, mi hermano, que Dios usa para sostenerme en medio de todas las cosas. Dios está con su pueblo, hermano.
Y si no estás con el pueblo de Dios, estás en contra de Dios y necesitas ser reconciliado con Él. Porque no tendrás paz hasta que te humilles ante el príncipe de paz. Sin Cristo estás sin refugio y bajo toda esta tempestad del caos y la ira de Dios. Pero Cristo es la buena noticia, mi hermano. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios habitó entre nosotros por medio de Él y reinó. Él murió sufriendo todas las adversidades, toda la tribulación y todo el peligro que tú y yo merecíamos. Él fue desamparado por el Padre, desprotegido, para que tú y yo seamos protegidos hoy. Él resucitó para tener toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él habita con su iglesia y la protege. Él es su refugio. Y las puertas del infierno no podrán hacer nada contra ella. Venga lo que venga, mi querido hermano, el Señor nos protegerá. Y Él satisface toda necesidad de nuestra alma. Así que arrepiéntete hoy. Confía solamente en Él. Cree únicamente en Él. Haz del Señor tu refugio. Y podremos cantar juntamente con el salmista: no temeremos, no temeremos. Aunque las tinieblas se apoderen del mundo, aunque el evangelio sea opacado hasta casi extinguirse, aunque las montañas se derrumben, aunque nuestros enemigos nos persigan y casi venzan a los santos, aunque la falsa doctrina se propague en cada rincón de la tierra, no temeremos, porque el Señor está con nosotros.